Es posible revocar o anular el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está facultado para anular esta prerrogativa presidencial. Para conversar del tema nos encontramos con el doctor Fernando Ugaz. Él es abogado, magíster, penalista, quien nos va a ilustrar desde el punto de vista legal sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Capital. Un gusto saludarte, a tu servicio para discutir algunos temas. Coméntenos, doctor, para empezar, el indulto en general. Hay varias, varias clases, por llamar de alguna manera, modalidades. El indulto humanitario es uno de ellos. ¿Por qué otras razones se puede otorgar un indulto a un reo? ¿O solamente es por razones humanitarias? No. A ver, en principio, un indulto hay que enfocarlo en su diferencia con el tema de la gracia, que creo que es lo sustancial para estos efectos. Ajá. El indulto se otorga dentro, la amnistía, el indulto y la gracia. El indulto principalmente lo que hace es reconocer que una persona ha cometido delito, ¿correcto? Y una persona habiendo cometido delito, en ese contexto, en esa coyuntura, ¿correcto?, es que se le puede otorgar un indulto. Entonces este indulto... ¿Es perdón? Claro que sí. Okay. Definitivamente es perdón y además genera efecto de cosa juzgada. Ya, se puede interpretar que el Estado perdona a este reo por el delito cometido, por el delito que se le ha condenado. ¿Se puede interpretar así? Sí, pero no olvida. Okay. Y entonces, esa es la diferencia con respecto a la amnistía. Ajá. En la amnistía, lo que se le dice es, bueno, vamos a olvidar el delito, se me da amnesia, ¿correcto? Ya. Y entonces, por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre han criticado, siempre han planteado en casos extremos donde surge una amnistía por temas de lesa humanidad o por X situaciones de dictadores, etcétera, o paramilitares. En esas coyunturas, la amnistía ha sido declarada nula. Entonces, el indulto, ya lo hemos dicho. En el caso de la gracia, ¿correcto? La gracia es una coyuntura, es una circunstancia que se puede perdonar ya en pleno proceso. Ya. Esto es, si la Constitución describe que el beneficio se puede dar a procesados en los que la etapa de instrucción haya excedido el doble del plazo más su mitad. Esto es, la discusión, por ejemplo, que se está llevando para este caso, para el caso de Pativilca, es un caso que se afirma se encuentra en etapa intermedia o se encuentra en juicio oral. Ya. Si se encuentra en etapa intermedia o se encuentra en juicio oral, quiere decir que el caso ha sobrepasado los plazos de instrucción, los plazos de investigación. Bien. Porque normalmente estos casos de Pativilca o casos que tienen que ver con muerte, etcétera, son casos declarados complejos, donde incluso habría que traerlo de extraditado Alberto Fujimori y donde incluso hace poco recién ha salido la autorización del mismo. De tal manera que todos estos elementos, la dificultad de probanza y una serie de cosas hace que el caso se vuelva complejo y por ello las demoras en los plazos de instrucción. Entonces la gracia presidencial entra y dice, oye carambas, acá tenemos tantísimo tiempo procesado a una persona, incluso habiéndose ya culminado el proceso, estamos en pleno juicio, ya hay demasiado tiempo con esta situación. Entonces ese es uno de los aspectos, uno de los criterios para entender y valorar constitucionalmente dónde se puede implementar una gracia. Hay otros, esto es con respecto al tema de la gracia por razones humanitarias, ¿correcto? Y las condiciones que dice el reglamento de gracias e indultos, correcto, de la Comisión de Gracias e Indultos, ¿no? Entrando a tallar en el tema del indulto humanitario propiamente dicho. Correcto. Este indulto humanitario ya hemos aclarado de que el indulto es perdón, pero no olvido. Correcto. ¿No es cierto? El caso del indulto humanitario, ¿qué entra a tallar ahí? La salud del reo. Totalmente. Hay que resaltar otro aspecto con respecto al indulto. El tema del indulto normalmente se da cuando la persona ya está condenada. Está condenada
y entonces te indultan. Ese es uno de los presupuestos, que la persona ya esté condenada y con sentencia confirmada. Entonces, ese es un aspecto del indulto. La gracia se puede implementar cuando está procesada. Entonces, cuando se dé el tema humanitario, y a enfocármonos al tema humanitario, el reglamento de beneficio para gracias e indultos describe que tienen que darse algunos requisitos. Primero, que pueda ser una enfermedad terminal. Ese es uno de los aspectos, uno de los criterios, pero puede ser que no sea terminal. Y entonces ya nos encontramos en el otro aspecto, que es una enfermedad no terminal pero grave. Ya. ¿Qué es el caso de Fujimori? Que es el caso de Fujimori. Ok. Y se dice claramente, por eso me llama la atención que tantos especialistas no han leído la Resolución Suprema. Porque la Resolución Suprema dice claramente: se recomendará el indulto de derecho a gracia por enfermedad no terminal grave. ¿Dónde dice eso? Artículo 31.b del reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Bien. Entonces, está clarísimo, no le pidan manzanas al peral. Entonces, este es un caso de una enfermedad grave no terminal. ¿Pero qué enfermedad? Volvemos al reglamento y volvemos a la resolución, donde dice que debe estar en una etapa avanzada, progresiva, que es el caso degenerativa e incurable. Ok. O sea, estos aspectos de avanzada, degenerativa, ¿correcto?, incontrolable, son aspectos de la gravedad, que resaltan la gravedad de la enfermedad no terminal y que la hacen pues a tumbos, le hacen en una constancia, le hacen en un declive, que la persona, estando en el lugar donde está, esto es, en prisión, con todas estas condiciones, correcto, no le permita a esta persona restablecerse, sino todo lo contrario. Entonces aplica el indulto humanitario para el caso Fujimori. Correcto. Cumple con los requisitos. ¿Esos son los dos únicos requisitos? ¿O hay más? ¿Hay otros? Bueno, eso es otro de los aspectos. Ya hemos dicho, uno, la condena, que para el tema del indulto, y para la gracia, que para el tema de Pativilca, que se haya extendido los plazos. Dos, los temas de los criterios de la enfermedad grave no terminal, y diríamos algunos más. La motivación de la resolución suprema. La motivación de resolución suprema es una que ya en el caso Jalilía Guapara, esto es en el expediente 4053 habeas corpus, lo dijo claramente, porque fue un caso de gracia presidencial donde la sala declaró inaplicable esa gracia, que por cierto esa gracia lo firmó Toledo y PPK para Alfredo Jalilí, paradojas de la vida. Y entonces esa gracia presidencial tenía una motivación mucho menor de la que tiene Fujimori. La de Fujimori tiene prácticamente una hoja, 2 columnas, correcto, del peruano. La de Alfredo Jalilí tenía solamente una columna. Y la motivación. Entonces, en esa jurisprudencia dijo, porque se cuestionaba que esto debía ser motivado tipo resolución judicial, decían. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional, lo que dijo fue que este tipo de casos no se le podía exigir un nivel de motivación tal, porque no lo exigía, porque era una gracia, era un indulto y se tenía que marcar a los ritmos presidenciales. Y entonces, ¿pero qué es lo que ha dicho para el tema motivacional esta resolución? Esta resolución ha analizado ¿qué cosa? 1, la solicitud. 2, el informe de la Comisión de Gracias. 3, el acta de la Junta Médica Penitenciaria. 4, el informe social número 001-2017. 5, el informe Condiciones Carcelarias. El proceso 7, se cumplió legalmente. Bueno, lo que se cumplieron los pasos. Totalmente, lo que se entiende la resolución y aborda uno a uno qué es lo que han informado cada una de las personas que tenía que ver con esto. Además ha explicado los alcances de cada uno de estos informes y ha descrito además que se verifica con documentación en cada una de estas cosas y por lo tanto se genera el indulto y la gracia presidencial. De tal manera que a mi consideración se encuentra totalmente motivada esta resolución y entiendo que no
existe cuestionamiento, no debería existir cuestionamiento por parte de los que quieren ir a la Comisión Interamericana. Y a eso vamos a aterrizar en el próximo bloque. Sin embargo, se presenta este pedido de nulidad o revocatoria de esta disposición. ¿Es posible? ¿De dónde se agarran, digamos, para decir de que hay que anularlo, hay que revocarlo? Después de la pausa comercial vamos a conversar de este tema. 7 de la noche, 15 minutos, 7:15, estamos en Capital. Tu opinión importa, volvemos. Radio Capital. 7 de la noche, 19 minutos, 7:19. Seguimos aquí en Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano. Estamos hablando con el abogado penalista, magíster Fernando Ugaz, del estudio Ugaz Segarra, sobre esta posibilidad de que el indulto humanitario otorgado por el presidente Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori sea anulado o revocado. Ayer presentaron el respectivo recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive el juez supremo César San Martín se mostró a favor y dijo: ¿es revocable el indulto a nivel internacional? Por supuesto que sí. Y si hay varios ejemplos, en los que la Corte Interamericana ha cuestionado no indultos, pero sí decisiones del propio Poder Judicial. Claro, pero él mismo está diciendo, pues, ¿no? Ha cuestionado no indultos, pero sí decisiones judiciales. Entonces, pero ya estamos aquí en una etapa de indulto, ya no de decisión judicial. La decisión judicial ya se tomó, y lo tomó él, ¿no es cierto? Sí, totalmente. En realidad me parece que había un pequeño error del juez San Martín. Lo que está diciendo San Martín es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca ha cuestionado un caso de indulto. Lo que ha cuestionado son temas de amnistía. Y se cuestionan principalmente los temas de amnistía porque las personas que tienen pues temas de derechos humanos, etcétera, secuestros, etcétera, quieren pues verlos procesados, ¿no? Verlos sancionados a los responsables, ¿no? Y entonces una amnistía lo que hace es simplemente olvidarse el hecho, ¿correcto? Claro, no pasó nada. Y lo que quiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos es proteger a la víctima, la integridad del ser humano, de la persona, estas personas que buscan justicia, la tutela judicial efectiva. Entonces, por ahí va el por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre ha cuestionado los temas de amnistía. Distintos son los temas de indulto, porque los temas de indulto tú los tienes ya procesados hasta condenados, de tal manera que por ese lado me parece que existe ya un consenso de que no existe antecedente de la Corte Interamericana para discutir los temas de indulto, salvo pues que sea burdo, total contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, contrario al mandato constitucional. Y ninguno de los argumentos que han dicho hasta ahora, esto es muy célere, y dice muy rápido, tras bambalinas, o otros han dicho que no está debidamente motivado. Con respecto al tiempo para emisión de una gracia, ¿en qué norma dice que debe demorarse 1 año o 5 años una gracia o un indulto? ¿En qué norma dice que cuanto más se demore es mejor para uno que se le está dando gracia? Y todavía que cuando se le está dando una gracia por temas humanitarios. No estamos hablando independientemente del tema de Fujimori, por temas humanitarios, ¿correcto? Por temas de cáncer, enfermedades graves, enfermedad grave no terminal, etcétera. Por ese tipo de casos, los tiempos en prisión se deben ver duplicados, triplicados por la intensidad de la persona y por el poco tiempo de vida que tiene de tal manera que los tiempos más bien hay que estimular. Si le corresponde una gracia o un indulto a una persona así, más bien no se tienen que demorar el tiempo. Ok, nos vamos a ir a las llamadas telefónicas al 212-5353, 212-5353. ¿Es posible que este indulto que le ha otorgado el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori sea revocado? ¿Tú estás a favor, por ejemplo, de que vaya este caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mientras esperamos tus llamadas telefónicas, doctor, para una respuesta corta, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen para intentar revocar este indulto? Bueno,
Uno de los argumentos que está escribiendo, me parece el señor Carlos Rivera del IDL y la señora Gloria Cano, son los temas, por ejemplo, el tema Pativilca, donde se está considerando, se dice que no se cumple con que la etapa de instrucción ya ha excedido el doble del plazo más lo ampliatorio. Ya. Y se dice que no se ha cumplido porque se describe que recién en febrero lo del tema Pativilca lo ha autorizado Chile. Están tomando como antecedente. Y recién en julio ha salido la acusación, por lo tanto se encuentra en etapa intermedia en juicio. Entonces, como es muy poquito el tiempo, entonces no estamos en un tiempo del duplicado de instrucción más su ampliatoria. Esa es una precisión absolutamente errada. Absolutamente errada. ¿Por qué? Porque ya los plazos de instrucción ya han vencido, ya han terminado. O sea, incluso siendo complejo el proceso, se ha vencido lo duplicado y lo excedido, y más la yapa. Ya cuando se está en una etapa intermedia o el inicio del juicio oral, ya esta etapa ya culminó, ya se excedió. Por esa razón se ha cumplido con el mandato constitucional y se debería aplicar la gracia en este caso de Pativilca también. Bien, Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que con la marcha del día de mañana podría ser que la Corte Interamericana llegue a anular el indulto que ha dado nuestro querido presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Cuál es tu argumento, digamos, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgue o revoque esta decisión presidencial? Simple, estamos hablando del séptimo presidente más corrupto del mundo, estamos hablando de delitos por lesa humanidad. Y eso, yo creo que en toda parte del mundo se sabe que no se debe indultar por eso, y eso está con la Constitución del 93 que puso el mismo Alberto Fujimori, no se puede dar un indulto por eso. Bien, ok, clarísimo tu posición. Vamos a comentarlo luego de la llamada de Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, sí, también estoy escuchando atentamente las opiniones ahí de las diferentes personas. Y mi opinión pues es de que el indulto a Fujimori, bueno, yo no estoy en contra, pienso que ayuda a la reconciliación en el país, ¿no? Porque podemos estar mucho tiempo, así como dice Kuczynski, mucho tiempo entre odio, ¿no? Pues no se puede vivir así. ¿Tú estás en contra de que de que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir la nulidad de este indulto? ¿Estás en contra de eso? Sí, estoy en contra, porque yo pienso que primeramente entre todos tenemos que reconciliarnos. Ok, hermano, muy amable, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada telefónica ahí, al 212-5353, 212-5353, para que te comuniques con nosotros y opines. ¿Crees que el indulto a Fujimori debe ser revocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La opinión de Paul, ¿no? Lo ha dicho clarísimo, ¿no? Se trata del presidente, el séptimo presidente más corrupto en el mundo y ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. En ese tema concreto de lesa humanidad, porque por eso ha sido condenado, no por el juez San Martín, por los temas de la Cantuta y Barrios Altos, pero no por lesa humanidad, perdón. Sí, correcto, eso es lo que iba a precisar. Sí. Ni siquiera el juez San Martín, en el momento de su intervención, ha utilizado como criterio para inaplicar o el indulto o la gracia los temas de lesa humanidad. Porque el señor Alberto Fujimori no ha sido condenado por lesa humanidad. Ha sido condenado por delitos comunes de homicidio y secuestro. Entonces, ya quisiéramos decir lo contrario, pero revisando la sentencia, ¿correcto? En ningún momento se describe que él ha sido condenado por delito de lesa humanidad. De tal manera que esa es una discusión, digamos, colateral. Pero digamos, sigamos avanzando. ¿En qué parte de la Constitución? Esto es, el artículo 118, inciso 21. ¿En qué parte de la Convención Americana de Derechos Humanos? Un extremo de la Constitución describe ello, independientemente de que no ha sido condenado por lesa humanidad. Entonces me parece que es todavía un tema que está gaseoso, que no lo están aclarando los que están interviniendo, y siempre se dice de lesa humanidad, pero en ningún momento esa situación se ha descrito en la propia sentencia, ¿no? Nos vamos con la llamada de Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Hola, ¿qué tal? Sí, justo quería comentar lo mismo, ¿no? Que el anterior oyente dijo que por lesa humanidad. Sí,
Acá lo ha aclarado el doctor, no ha sido condenado por eso. Y lo repiten hasta que todo el mundo se lo cree, ¿no? Y al final no es cierto, pues, ¿no? Ellos mismos han dicho que nunca ha sido por eso. Y el otro argumento, que es el 7º presidente más corrupto, eso está basado en supuestos, nada más, por ONGs que son, bueno, caviares, ¿no? No, pero aparte de eso, el proceso judicial ha sido por Barrios Altos y La Cantuta, no por temas ligados a la corrupción. Por temas de corrupción, pero ya los temas de corrupción, ya la condena ha terminado, ¿no? Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Miren, y simplemente... Ok, Alberto, gracias. Disculpa, simplemente para redondar la idea. Sí. ¿Cuántos procesados y condenados por terrorismo han sido indultados? ¿Cuántos procesados y condenados incluso ha habido un proceso en contra del expresidente Alan García o en contra de los funcionarios de su gobierno por indulto a condenados por tráfico ilícito de drogas? Entonces, yo creo que acá incluso el doctor Carlos Rivera dice que su principal argumento es el siguiente, que este no es un indulto o una gracia humanitaria, sino este es una gracia o un indulto político. Pero ¿es un argumento suficiente? En lo absoluto, porque está clarísimo. El presidente de la República no es un juez. El presidente de la República otorga indulto ya habiendo sido condenado y la condena firme. No le pidamos al presidente de la República que sea un juez. Eso dejémoslo a los tribunales. Acá hay separación de poderes y equilibrio. Cuando se da esa consideración, luego está habilitado el presidente para otorgar una gracia o un indulto. De tal manera que su decisión incluso es básica y concreta. Dicen requisitos muy concretos constitucionales. Y esos requisitos constitucionales son los que se han respetado ahora. Claro, y además que el presidente tiene la prerrogativa de brindar el indulto humanitario a quien él crea conveniente. En todo caso, si no estamos de acuerdo, pues cambiemos la ley. De tal manera que... Es otra cosa. Es política, digámoslo así, ¿no? Es política de el presidente de la República otorgar, ser un demócrata, cumplir con los mandatos constitucionales y otorgar la gracia y el indulto conforme lo manda la Constitución. Tenemos llamada telefónica de Gabriel. Hola Gabriel, bienvenido a Capital, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Son 3 temitas nada más. Por favor. A ver si me puedes despejar una duda. Por favor, acá está el abogado. ¿Cómo va a ser el tema de la deuda, digamos, que tiene Fujimori para con los deudos, valga la redundancia? ¿La reparación civil? Lo que es la reparación civil, ese es uno. ¿Ya? 2, con el llamante de hace 2 o 3 llamaditas atrás, que dice que el peruano se tiene que reconciliar y bla, bla, bla. Y nuestros recursos son pocos. Y nuestros jueces no pueden dedicarle esa exclusividad que quisiéramos a todos los casos. Por eso que tenemos muchas veces resoluciones pobres, muy limitadas, retardo en justicia, etcétera. Por eso el nuevo Código Procesal Penal ha diseñado una serie de sistemas de acuerdos procesales, de técnicas de negociación entre las partes. Existe en principio oportunidad, donde la parte denunciante y denunciada en temas de alcoholemia, en temas de choque, delitos de manejo en estado de ebriedad, lesión, etcétera, puedan acordar principio de oportunidad. Existe la terminación anticipada del proceso, donde se junta la parte con el fiscal y acuerdan pena, y con la parte de reparación civil, acuerdan y se sientan a negociar. E insiste la conformidad. Existe la colaboración eficaz, que es un acuerdo con el fiscal para tratar de verificar pena y etcétera, y lo vemos a diario, todos los días entendemos. Síntesis. El nuevo Código Procesal Penal entiende que es una estrategia importante para enfrentar la criminalidad y un sistema de justicia célere y apropiado, ir en 2 frentes. Uno derecho a juicio y yendo hasta el final, y el otro negociando para la descarga y para lograr una pronta justicia o para impulsar otras donde sí, en verdad, necesita tiempo y dedicación. ¿Qué nos extraña entonces? Que en temas como la reparación civil puedan sentarse, puedan acordar y puedan solucionar temas monetarios o temas de dinero que corresponden a las partes. De tal manera que ese no puede ser un impedimento para que un presidente de la República
emita una gracia, un indulto. Y tampoco, doctor, puede ser un motivo para llevar el tema hasta la justicia internacional. Definitivamente, todos los días yo estoy escuchando... Para dejarlo clarísimo, ¿no? Porque mucho se habla de las reparaciones civiles, en fin. Todos los días yo estoy escuchando al señor Carlos Rivera que dice, nosotros ya queríamos que se le dé indulto, pero previamente estamos pidiendo que diga perdón. Entonces los periodistas le dicen, oiga, si ahorita pide perdón, no, pero ya es muy tarde. Perdón. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto nos importa a las víctimas como todas las víctimas. Nos importa el país. Y entonces tenemos que trascender esta coyuntura y tratar de empujarnos a otros escenarios. Pero no vamos a decir, bajo esa situación, porque hasta ahorita tenemos presidente. Cuando no sea presidente, ahí hablaremos de otra cosa. Pero el presidente de la República, institucionalizado, ha dado una gracia, un indulto que cumple con todos los requisitos. Ok, nos vamos a la pausa comercial y retornamos. El tema está picante y con más llamadas telefónicas de tu parte, 212-5353. Capital, Radio Capital Televisión. Volvemos. De la noche 37, 7:37 de la noche. Seguimos conversando con el abogado penalista Fernando Ugaz, magíster, él del estudio Ugaz Segarra, con quien estamos conversando esta posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoque o anule el indulto otorgado por el presidente Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. El abogado Fernando Ugaz nos acaba de decir claramente pues que no hay sustento, ¿no?, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda revocar esto, aparte de que el indulto, el proceso legal del indulto ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la norma vigente. Así que no hay, digamos, argumento legal para poder anular este indulto, según la misma versión del doctor Fernando Ugaz aquí presente. Tenemos llamada telefónica de... Hola Máximo, bienvenido a Capital. Buenas noches, señor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Máximo? Realmente felicito porque es la primera vez que en ningún canal, en ninguna radio se le ha dado la voz a un doctor que hable las cosas tal como son, porque hasta ahora el pueblo viene siendo engañado por periodistas, no lo hablo por usted, y por muchas personas, operadores de izquierda, que dicen lo que no es, como ha hecho el doctor. Aquí no hay plazos. El indulto no es mejor ni peor por el plazo. La comisión no tiene precedentes de indulto, que en todos los canales ahorita lo están diciendo, solamente en el suyo, señor. Me parece una gran cosa, lo felicito al doctor porque es el único que hasta ahora viene diciendo las cosas tal como son. Bien, César, Máximo, perdón. Muy bien, muchas gracias. Hola, César, bienvenido a Capital. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, yo no sé qué pueda pensar el señor que es abogado, me imagino, ¿no? Sí, claro, es abogado penalista. Lo que yo puedo pensar como ciudadano es la forma que se ha hecho las cosas. Es una forma que no es limpia, que está supeditada, no me vacas, te libero, aunque sea facultad del señor presidente, darle el indulto. Pero es la forma, esto te doy, pero tú no me haces esto. Prácticamente se está dejando de lado lo que es el problema de la corrupción, porque ahora más adelante, por haberle dado el indulto, prácticamente lo que se estaba cuestionando al señor presidente va a quedar de lado, va a desaparecer, va a ser hoja cero. Bien. Y la fiscalía que está investigando parece que también va a estar por ese camino, y entonces estamos prácticamente estamos dejando de lado esto que la corrupción le hace tanto daño, de la forma que fuera. Bien, César, quedó clarísimo tu punto de vista. Por otro lado, tenemos una información: la Defensoría del Pueblo ha solicitado copia del expediente de indulto del expresidente Alberto Fujimori para poder revisar si es que ha cumplido todos los requisitos de ley. El Colegio Médico también va a evaluar el informe de la Junta Médica que determinó o recomendó pues el indulto
al presidente Kuczynski, ¿no? Ese informe pasó al presidente Kuczynski, quien al final de cuentas pues puso su firma en el indulto correspondiente. El tema de César, doctor Ugaz, el tema de César, ¿no? La forma como se desarrolló este proceso, dice él, ¿no? No es tanto el indulto en sí, ¿no? Porque se puede tratar de un hombre enfermo, ok, pero la manera como se dio el indulto es lo que enerva a la gente y es por eso las razones de tanta protesta. Ese aspecto, ¿no?, de los famosos acuerdos bajo la mesa, diálogos, conversaciones, negociados, llámelo como quiera, ¿puede pesar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o nada tiene que ver en el tema? Yo pienso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo va a tener que pensar pero muy seriamente, porque este es un caso donde la Constitución describe unos requisitos, describe unos presupuestos, y un presidente de la República, en pleno ejercicio de su función, emite dicho pronunciamiento. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener que sopesar muchísimo si por aspectos de forma, de coyuntura, ¿correcto?, son los que pesan y no pesan los temas constitucionales y los temas de equilibrio de poder. Esa es la clave, digamos, para la otra parte, demostrar de que este indulto ha sido llevado por razones políticas y sí se realizaron estos negocios o este negociado, estas conversaciones. Okay. Y entonces vamos al segundo aspecto. Independientemente de si ha habido o no negociación, independientemente de ello, ¿correcto?, lo que debe importar acá es, primero, si existen los médicos, existen los informes, se ha acercado este informe, el informe de condiciones carcelarias, la persona que suscribe el informe, y qué bueno que hayan pedido el expediente, porque en el expediente van a estar estos 6 documentos. Cada uno de estos documentos, cojamos uno, informe de condiciones carcelarias. ¿Qué es lo que debe tener lo mínimo? Las personas que han ido a verificar las condiciones carcelarias, va a haber un acta donde se ha hecho tal día, donde ha habido testigos, firmantes, etcétera. El informe social, la profesional social del establecimiento penitenciario, la entrevista que tuvo con la persona, las condiciones donde estuvo, etcétera. El informe de la Junta Médica, que fueron 2, los médicos, qué fichas médicas verificaron, cuáles son los antecedentes, los análisis y todas estas situaciones que este señor, el expresidente Fujimori, ha venido ya padeciendo, que la resolución suprema describe que son aproximadamente unas 9 enfermedades, entre cáncer y otras más menos. Ahí nos detenemos un rato en la Junta Médica. Dentro de los firmantes de la Junta Médica hay un doctor Postigo, a quien se le cuestiona mucho por haber sido el médico que operó anteriormente al expresidente. ¿Algo tiene que ver esto? ¿Pesa también ese hecho? No, porque absolutamente, porque debe existir un médico que presente toda la documentación, que informe sobre la evolución, que permita presentar al paciente con todos sus antecedentes, su historia y cómo está en este estado actual. Y entonces son los otros miembros los que sopesan, verifican, constatan, y más bien tenemos un grupo de médicos y de profesionales que evalúan esta coyuntura, esta circunstancia, de tal manera que mi médico, no necesariamente por el hecho de ser mi médico, se vuelve parcializado, porque lo que están haciendo es un ejercicio profesional, ¿correcto? Entonces, y además, hay que entender que tanto le han creído a los informes médicos que han habido anteriormente, que en su momento se dijo, esas enfermedades no me parecen, ¿correcto?, las adecuadas para darle un indulto humanitario. Ahora aparecen otras condiciones y dice, sí me parece que esto debe ser para un tema humanitario. De tal manera que más bien aquí lo que está sucediendo es que cuando los médicos informan a favor, ahí están mal los médicos.
Y cuando los médicos se dice que se están evaluando y que eso no cumple con las decisiones, está bien los médicos. Tenemos llamada, sí, doctor, para que redondee su idea. Eso no es correcto, y los temas morales, y los temas de legitimidad y los temas tras bambalinas que hayan sucedido para que se den este tipo de cosas, ¿correcto? Son temas que han sucedido, me parece, y esto ya no lo digo como técnico del derecho penal, sino siempre han sucedido de ambos lados. Y de él siempre se ha movido constantemente para que no le den el indulto. Muchos partidos políticos también se han movido para que no le den el indulto. Mucha motivación política. Ha habido detrás de esto, siempre ha existido. Pensar de que un indulto, una gracia de una persona con tales características, esto es, un expresidente de la República, que sea pacífico, que no exista ningún comentario, que no exista ninguna crítica o crisis, pues es romanticismo puro. Tenemos que enfrentar la situación, ya tomó una decisión difícil, lo que nos toca verificar es si la decisión es o no constitucional. No tenemos que verificar los ruidos. Bien, clarísimo. Enrique, antes de irnos a la pausa comercial, para no dejarlo esperar, ¿se puede? Sí, que haga la pregunta nada más nuestro amigo Enrique. Bueno, es que quiero participar. Mira, sí. El abogado ha comenzado con punto de vista técnico, pero finalmente da apreciaciones políticas. Eso para comenzar. Bueno, el derecho es una ciencia social y por lo tanto tiene diversas miradas. Lo que puede decir el abogado no va a constituir una verdad pura. Segundo, el señor Fujimori ha sido condenado por el delito de secuestro y nuestra propia norma impide este tipo de indultos a personas que han sido condenadas por este delito. Otra cosa, respecto a la formalidad, o sea, sin embargo le han dado un carácter meramente formal, pero ya sabemos que los médicos no han sido escogidos de manera aleatoria, ya sabemos que los plazos han sido extremadamente rápidos y que se ha dado dentro de un negociado político que es el reconocimiento de todos los peruanos, ¿no? Listo, Enrique. Listo, quedó clarísimo tu punto de vista. Vamos a responderle a Enrique luego de la pausa comercial. Estamos en Capital, tu opinión siempre importa. Volvemos. y 48. 7 de la noche con 50 minutos. Seguimos conversando sobre este recurso que ha presentado IDL ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando la nulidad o la revocatoria de este indulto que ha otorgado en vísperas de la Navidad el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. Nuestra última llamada telefónica de nuestro oyente Enrique pues fue bastante claro. Él dice, y le dejo la palabra al doctor Fernando Ugaz, abogado penalista, magíster del estudio Ugaz Segarra, para su respuesta. Él, Enrique, nuestro oyente, dice: el secuestro no Fujimori ha sido sentenciado por secuestro y por lo tanto no aplica el indulto, dice él. Los plazos han sido demasiado rápidos. Aparte, ha habido negociaciones políticas y bueno, los médicos, los que han evaluado al expresidente y determinaron en su informe, pues recomendaron de que sea indultado, pues fueron escogidos de manera aleatoria. ¿Qué le respondemos a nuestro amigo Enrique? Bueno, lo último, ¿no? Lo último. En principio, uno cuando esté en un proceso penal o cuando uno se encuentra litigando en un juzgado, en la fiscalía, el hecho que ya no esté el juez que en algún momento lo estaba viendo, ya no esté el fiscal que en algún momento lo estaba viendo, de ninguna manera el hecho de cambio de funcionarios por fin de año judicial o por alguna circunstancia, por gestión, administración, etcétera, del mismo procesamiento, no implica per se ni intrínsecamente que existe una parcialidad. Eso se tiene que acreditar. No sé si me exigen un poco más y tratan de verificar si tiene alguno de los médicos, correcto, no el de cabecera, no el tratante, sino algún acto de parcialidad, correcto, no puede decir yo sospecho que tú eres parcializado, juez. No, el juez lo que quiere, quien me va a pedir, si lo recusa un juez, son pruebas. La sospecha no es una prueba. ¿Ya? Entonces, si un juez a mí me condena, yo no voy a decir tú estás parcializado para el otro lado. Y si me absuelve, la otra parte no va a decir que está parcializado para mí. Va a tener siempre que decidir.
pero su decisión final no puede ser un motivo para, en retro, decir que está parcializado. A mí me parece que si había discusión de parcialidad de estos médicos, se tuvo su momento, su oportunidad para cuestionarlos. Y en todo caso, si se sigue hablando de ello, debe probarse, debe acreditarse. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, se dice que en efecto hay una norma que discute la aplicación de los temas de indulto en los casos de secuestro, conmutación de pena y indulto por los temas de secuestro. La pregunta mayor es, un presidente de la República que tiene su función y su presupuesto para otorgar una gracia y el indulto en la Constitución, debe invocar la prevalencia constitucional frente a las reglamentarias y las normativas. El presidente de la República está cumpliendo lo que dice la Constitución. Y desde esa perspectiva, correcto, no creo yo, y a nadie últimamente se le ha ocurrido, salvo algún especialista, uno o dos, digamos, ¿no?, que ese era un límite del presidente de la República en sus funciones constitucionales. Entonces, yo considero que ese no es un límite para las funciones constitucionales y que el presidente de la República ha cumplido con la Constitución, y la Constitución no pone límite de delito. La Constitución no dice en estos casos sí, en estos casos no. Por ejemplo, en los de amnistía sí dice casos, pero en los de indulto y gracia no lo dicen. De tal manera que es un tema también posiblemente debatible, pero superable por la jerarquía constitucional. Ok, quedó clarísimo entonces el tema por ese lado. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, doctor Ugaz, yo le voy a decir una cosa a usted. Acá se interpretan las leyes o la Constitución según el olor o el efluvio que usted tenga. Usted de repente tenga el efluvio fujimorista y su opinión, ¿no?, de usted ya no va a ser objetivo, ¿me entiende? O sea, acá los políticos, los opinólogos, los periodistas opinan según su conveniencia, ¿no?, y su olor político. Eso que quede claro, porque la Constitución, señor, ni el Código Penal es taxativo, es axiomático en este país. Usted tiene que entender eso. Por eso que todo el mundo interpreta como le da la gana. Todo el mundo interpreta. Usted lo está interpretando según su posición o perspectiva política, porque usted también es político. Usted no me puede mentir. Y usted no puede engañar al pueblo. Ricardo, dime una cosa. ¿Tú estás a favor de que vayan a la Corte Interamericana a revocar este indulto, verdad? Mira, señor periodista, lo único que yo deseo para mi país es que se trate de decir las cosas como son. Claro, verdad. Por eso. ¿Cuál es tu posición frente a este recurso de nulidad del indulto? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Mi posición es así, de que este señor, muy independientemente que haya cometido lesa humanidad, porque eso para mí en lo particular no está casi probado, ¿no? Ya. A mí lo que me duele en el alma es que haya fujimoristas que se rasgan las vestiduras y hablan de corrupción, que hay que cambiar este país, pero aplauden y se alegran cuando sueltan a un ladrón de este país, a uno que ha saqueado nuestro país durante 10 años, se han robado la plata de los más pobres. Y sin embargo, un fujimorista me puede hablar de ética, de moral. ¿Tú puedes hablar de ética, de moral cuando tú eres un inmoral? Cuando tú votas por lo que hace obras, cuando tú votas por un corrupto y tú tienes autoridad moral para que me des clase de ética moral. Tú cuando le preguntas a un fujimorista ¿qué es ética y moral? ¿Qué? ¿Con qué se come eso? ¿Qué? Eso viene con ensalada, en el pollo a la brasa, no tienen ni idea. Bien, Ricardo. Política. Bien, Ricardo, muy amable, muchísimas gracias. En todo caso son puntos de vista, ¿no? Son puntos de vista. Acá el doctor está hablando con la ley en la mano. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. ¿Está? Seguimos entonces con el doctor. ¿Qué opiniones le merece? No, nada, simplemente que no soy político, no estoy afiliado a ningún partido político y nada, sino que mi especialidad son los delitos de corrupción de funcionarios. Y siempre cuando me han invitado a opinar con respecto al allanamiento del partido de Fujimori, correcto, cuando se me ha llamado si está bien o mal las decisiones con respecto a Humala,
cuando se me llama por las prisiones con respecto a Odebrecht, a los socios de Odebrecht y los colaboradores eficaces, etcétera, siempre mi opinión, correcto, va a estar digamos, en el centro, digamos, del debate, porque justo son temas que tienen que ver de corrupción en relación a los partidos políticos, de tal manera que no voy a salir ileso, digamos, por cualquiera de mis opiniones técnicas, porque en algunos casos voy a decir que irregularmente, ilegalmente, desde mi perspectiva, se ha llevado a prisión porque no cumplen los requisitos de peligro procesal a los socios de Odebrecht, como que en otras circunstancias voy a decir que se han cumplido con todos los requisitos para el allanamiento correcto del partido de Fujimori, y ambas opiniones, o sea, todas las opiniones que dé, no tienen ninguna relación con algún partido político en específico que yo profese o algo por el estilo, absolutamente, ¿no? Bien, doctor. 7 de la noche con 58 minutos. Para terminar, el tema, digamos, desde su punto de vista y basándose en las normas vigentes, no va a tener ningún tipo de asidero o resultado positivo para IDL, que es el que ha presentado esta norma, la revocatoria de este indulto. Yo pienso que no. Y reitero, a mí me parece extraordinario que hayan pedido el expediente, la carpeta de la gracia y del indulto, para que se verifique todo el íter de procedimiento. Y es más, yo creo que deberían pedir todos los antecedentes, porque debe existir desde el primer pedido. Claro. ¿No? Claro. Y para verificar cómo ha ido la evolución, y para verificar si todo este tema que se decía que el presidente tenía cáncer o tal enfermedad, etcétera, ha venido en el tiempo, porque si no, ¿cómo se verifica en el tiempo? Aquí en el Perú, en nuestra justicia, no hay ninguna instancia, digamos, a la cual se pueda recurrir en el caso hipotético que se encuentre alguna irregularidad dentro de este proceso de indulto. Bueno, no sí, hay, ¿o sí? La experiencia de Alfredo Jalilí, lo que nos demostró, lo que nos dejó como moraleja, es de que una vez que Toledo dio la gracia presidencial a Alfredo Jalilí, la sala, dirigida por la doctora Elvia Barrios, Doris Rodríguez Alarcón y el doctor Aldo Figueroa, inaplicaron. Al inaplicarlo, nosotros tuvimos en su momento que interponer una acción de habeas corpus. Y cuando se interpuso una acción de habeas corpus, esto se vio en un juzgado constitucional, en una sala constitucional y luego ante el Tribunal Constitucional. Y fue el Tribunal Constitucional el que en definitiva dijo, sí, la gracia presidencial de Alfredo Jalilí cumplía con todos los requisitos o no cumplía con todos los requisitos. El tema en este momento que nos ocupa es un tema que no solamente enmarca al señor Alberto Fujimori. Todos los años, constantemente, más allá del proceso, si los indultos, los narcoindultos o no los narcoindultos, siempre se han dado los indultos y las gracias presidenciales. Lo que no debemos permitir es que producto de estas coyunturas, estas circunstancias políticas, se dañe una institución histórica. Fue muy importante los indultos, y ya con esto quiero concluir, ¿correcto? En los casos, por ejemplo, de los jueces sin rostro, donde había muchísimas personas que se les había condenado injustamente, con testigos bamba, encubiertos, personas violadas, etcétera. En esos casos se dieron la comisión de indultos y se sacó un altísimo porcentaje con la comisión Lancier de apoyo, correcto, a estos casos, y se discutió muchísimo la valía, la importancia y los procesos con estos jueces sin rostro y con estos testigos encubiertos supuestamente arrepentidos. Entonces, la historia nos ha dicho de que este tipo de instituciones ayuda, es importante y permite el alineamiento para comisiones de la verdad. Bien. Entonces esta institución, a propósito de esta coyuntura, no me parece que deba ser atacada en su esencia, sino que hay que verificar si la podemos rescatar como institución presidencial independientemente de los
temperaturas políticas y del contexto, ¿no? Bien, doctor, muy amable. 8 de la noche con 2 minutos, ha sido usted muy amable por estar aquí con nosotros. El tema da para muchísimo más y seguramente vamos a estar de vuelta aquí en los estudios conversando sobre el resultado que va a traer este pedido, este recurso para revocar o anular el indulto que le ha otorgado el presidente Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy amable, doctor, por su visita aquí a Capital. 8:03, nos vamos a la pausa comercial, titulares y volvemos. Estamos en Capital, tu opinión importa.